y después cuadras más arriba también matan a uno más que estaba en inmediaciones de un casino. Son familias, son hijos, son esposos que nos han dejado a nosotros muertos en vida. Y hoy solo clamamos justicia, justicia para nuestros mártires de la democracia. Por favor, ayúdenme con unos presentes por los que el día de hoy ya no están aquí. Quiero pedir, me ayuda por favor con los presentes, para Edgar, para Roger Rolando, presente. Edgar Jorge Guaranca, presente. Reinaldo Ilaquita, presente. Marco Antonio Samillán, presente. Natalia Aroquipa, presente. Cristian Mamani, presente. Eder Jesús, presente. Paul Franklin, presente. Eber Mamani, presente. Héctor Inquilla, presente. Elmer Solano, presente. Marcos Quispe, presente. Elliot Cristian, presente. Gabriel Omar, presente. Rubén Fernando, presente. Gustavo Giovanni, presente. Nelson Uber, presente. También tres presentes para Manuel Quilla, presente. Brian Upiri, presente. Para Salomón Valenzuela, presente. Sonia Aguilar, presente. Fueron los asesinados del departamento de Puno y que el día de hoy ya no están, y sus familias estamos muertos en vida exigiendo justicia a este gobierno dictador, a este gobierno genocida, que cogidos de la mano, sí están trabajando cogidos de la mano, en un solo puño, como Dina Boluarte dice, así están trabajando el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, para hacer más impunidad, alargar el caso. La otra carpeta que se está llevando de investigación en la ciudad de Lima es la carpeta 277, por la cual tenemos que venir hasta la ciudad de Lima para poder declarar. Yo vine en 3 oportunidades. Lamentablemente ni siquiera nos notifican adecuadamente. Cuando yo estoy entrando a declarar, recién me entero que se ha reprogramado. Y en la tercera vez que yo vine a declarar, ha sido un día sábado, donde los abogados de Dina Boluarte y Otárola no estaban presentes. Pero sin embargo, me han hecho estas preguntas. ¡Qué indignación! ¿Tu hijo sabía manejar armas? ¿Cómo? Estamos hablando de casi un niño. Él tenía 17 años. Hace 2 meses había cumplido 18 años. Luego me preguntaron de qué partido político es. O sea, porque pertenecía a un partido político, ¿tenían derecho a matarlo? Son situaciones que lamentablemente estamos viviendo. No les basta con eso, ahora tenemos que pagar por la justicia. Lamentablemente, si queremos hacer seguimiento y queremos tener una copia de lo que está pasando, de las diligencias que se están haciendo, tenemos que pagar 50 céntimos por cada hoja. Y hoy por hoy ya vamos por los 37 tomos que van a investigación. Entonces, ¿cuánto cuesta la justicia en nuestro país? Y si quieres una copia pirateada por una hoja, te va a costar 4 soles. Esa es la justicia en nuestro país. Y los fiscales que están viniendo a investigar a la ciudad de Juliaca. Señora Patricia Benavides, ¿dónde está el presupuesto que supuestamente usted ha asignado para que se hagan estas investigaciones? ¿Por qué los fiscales adjuntos que vienen a la ciudad de Juliaca trabajan en esas condiciones? Sin ninguna impresora, tienen que trabajar con su laptop personal, tienen que acomodarse en una tienda comercial, en un parque,
para poder recibir las pruebas, para recibir, por ejemplo, ¿no? Yo entregué la casaca de mi hijo, el que tenía puesto ese día, el que tenía perforado una bala. ¿Dónde me han recibido los fiscales adjuntos? ¿Es así como van a investigar? ¿Es así como quieren llegar a la verdad? Por lo menos asígneles un local para que puedan hacer sus actas, para que puedan hacer adecuadamente sus investigaciones, para que los testigos puedan ir a dar su testimonio de lo que ese día han visto. Queremos entregar las pruebas, ahí están, hemos entregado bombas, hemos entregado casquillos de bala, hay gran cantidad de material que se ha entregado, pero ¿en dónde lo están recogiendo? ¿De qué modo lo están haciendo? Y si en la ciudad de Juliaca ya tenemos la Oficina de Derechos Humanos, entonces implementenlo pues, y no nos haga venir hasta acá para poder hacer una declaración. Nosotros hemos pedido una declaración virtual, pero simplemente nos dice que no hay ordenanza, no hay una disposición que permita que las audiencias sean virtuales, pero a Pedro Castillo lo tienen tan cerca y lamentablemente su declaración es virtual. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que buscan? No más impunidad. Eso es lo que decimos, no más impunidad. Gracias. Gracias, Rosa. Y nosotros como cristianos que hoy reunidos acá y aquellos que nos escuchan, siempre la invocación es a la sensibilidad y a tener presente que aquellos que creemos en la resurrección de Jesús, no debemos olvidar que Él es aquel que representa a todos los que han muerto violentamente en la historia. Y es aquel a quien Dios le hace justicia en la historia al resucitar. No podemos pensar nosotros en la resurrección sin pensar en la justicia. Porque la resurrección es la máxima expresión de la justicia de Dios en la historia. Sabemos que estas cosas no se terminan ahora. La elección en Argentina, las riquezas que nuestros países tienen, no nos muestran un horizonte positivo. Vendrán cosas peores, pero no es el fin, sino es el momento para que el pueblo cristiano pueda hacer oír su voz y no refugiarse en sus templos, y más bien tomar las calles, como dice la prensa alternativa que hoy nos acompaña, tomar la calle para mostrar lo que realmente sucede, que la esperanza de vida es la que a nosotros nos mueve. Vamos a terminar esta ronda con el testimonio de Irma Cayo. Es el testimonio de una esposa. Hemos escuchado el testimonio de una hermana, hemos escuchado el testimonio de dos madres, y ahora vamos a escuchar el testimonio de una esposa. Irma Cayo. Buenos días, hermanas y hermanas, hermanos de lucha, hermanos de dolor. Aquí estamos presentes nuevamente y agradecer a los hermanos evangelistas por la invitación y también por su aniversario, saludarlos, ¿no? Ya que desde el momento que nos han conocido, nos ha estado apoyando incondicionalmente, y para nosotros es bastante. Quien les habla es una mujer provinciana que ha perdido a su esposo de la manera más cruel, de la manera más horrible. Yo no entiendo por qué tanta discriminación
Yo no entiendo por qué tanto ensañamiento con nosotros. Somos peruanos. Por cada uno de nosotros, de cierta forma, corre la misma sangre. Y matar a una persona o matar a un hijo es muy triste. Yo digo que supuestamente que el Estado está en deber de proteger a sus hijos, que nosotros seríamos como sus hijos, ellos como nuestros padres, pero lamentablemente no es así. Supuestamente la Policía Nacional se ha creado para protegernos a las personas más vulnerables, pero hoy en día nos hemos dado cuenta, ellos han sido creados para que nos masacren, para que nos maten, y es muy horrible. Solo las personas que estamos pasando, que estamos viviendo esto, sabemos, sentimos. Por eso siempre voy a agradecer a la Asociación Mártires del 9 de enero, agradecerles siempre por haberme acogido, y así no me siento desamparada. De cierta forma, compartimos el mismo dolor. No seremos hermanos de sangre, pero somos hermanos del dolor, que día a día vivimos con nuestro sufrimiento, con nuestro dolor. Desde aquel día que nuestros seres queridos han sido cruelmente asesinados, aquel día también una parte de mí ha muerto. No tengo ganas de vivir, no tengo ganas de seguir adelante, porque él ya no está. Y acá cada uno de ustedes, cada uno de mis compañeros saben que la muerte de mi esposo ha sido muy distinta a los demás de mis otros compañeros. ¿Por qué? Porque mi esposo ha sido torturado. Murió de la manera más horrible. Murió mi esposo en mis brazos. Yo nunca me había imaginado perder a mi esposo de esa manera. Yo nunca me he imaginado en un abrir y cerrar de ojos que mis hijos se queden sin su padre. Y hoy en día busco justicia. Hoy en día clamo justicia en las calles y siento que mi voz no es escuchado. Siento que quieren apagar también mi voz. Y es lamentable volverlo a recordar, volverlo ahí, que las personas te señalen, que te digan, de las protestas, que él, y nosotros no las merecemos. Solo queremos que sean un poco empáticos con cada uno de nosotros. Para mí no es pedir mucho, para mí es poco ser empáticos, o que nos ayuden, nos apoyen en esta búsqueda de justicia, que como dijeron mis hermanas, que es mucho tiempo. Desde el día del fallecimiento de mi esposo son más de 8 meses. Y así,
un 14 de marzo, aquel 14 de marzo, que mi pesadilla empezó, que mi vida ya no es lo mismo desde entonces. Aquel 14 de marzo los policías le emboscaron a mi esposo aquí en el paseo, en Inca Garcilaso con España. Le golpean a mi esposo. Mi esposo logra escapar. Producto de esos golpes, mi esposo quedó mal herido porque los golpes eran en la cabeza. Me llama a las 7:30 de la mañana contando que a mi esposo le había golpeado la policía, mas no quiso darme más detalles porque él nos protegía mucho, él me protegía mucho. Él no quería preocuparme, él no quería. Por ese tema me dijo que cuando llegue para Juliaca me iba a contar las cosas con detalle. Cuando llegó esa noche, los testigos que cuentan que mi esposo llegó bastante nervioso, que se quejaba del dolor de su cabeza y de todo el cuerpo. Y aquel 15 de marzo, a las 4 o 5 de la mañana, mi esposo ya había perdido el conocimiento. Mi esposo, en eso que había perdido el conocimiento, se había salido del lugar de donde pernoctaban, deambuló en las calles. En vez de que la policía le auxilie o que le lleve a un centro de salud, a un hospital, se lo llevaron a una comisaría donde a mi esposo le enmarrocan y le hacen pasar las cosas más horribles de su vida. Yo no entiendo por qué se ensañaron tanto con él. Si él solo quería que haya una igualdad en el país. Él solo quería que no haya discriminación, que no violen más nuestros derechos. Él solo quería justicia para sus hermanos caídos aquel 9 de enero. En Juliaca, porque lamentablemente aquel 9 de enero era una verdadera pesadilla, un verdadero caos. Se escuchaban las balas que disparaban, los gases lacrimógenos, prácticamente todo el aeropuerto cubierto de humo, las personas corriendo por su vida, y era muy triste aquel día. Él solo quería que haya justicia. Él estaba ejerciendo su derecho a la libre protesta nada más. Él no se la merecía que le torturen. Se lo llevan a la comisaría, lo trasladan a la comisaría San Andrés y es muy lamentable. Yo salí de Juliaca el jueves por la madrugada en buscar. Solo quería encontrar a mi esposo y llevármela de acá. Cuando llego, unos familiares ya lo habían sacado de la comisaría. Desde el auto donde yo me estaba transportando, vi a mi esposo que estaba todo descalzo, todo sucio, golpeado. Y él estaba irreconocible. Verlo a mi esposo de noche a la mañana me afectó bastante.
llorar, pero no pude. Me tragué mis lágrimas aquel día. Aquel día me tragué. Dije que yo soy fuerte, porque si yo voy a llorar voy a alterarlo tal vez a mi esposo, dije. Busqué y busqué una lucha para asearlo a mi esposo, pero no encontraba. Es allí un policía me intercepta, me busca mis pertenencias como si fuera yo una delincuente, como si fuera yo hubiera cometido un error. Yo solo estaba ahí ayudando a mi esposo, que estaba mal, que ellos lo habían golpeado. Porque verlo, sus manos enmarrocadas, su cuerpo, todo era muy horrible para mí. Me hago sacar la tomografía en eso. Los médicos no me dieron un informe, no me ayudaron. Tan solo aquel día un médico me hubiera dicho que mi esposo necesitaba una operación, yo lo hubiera ayudado, pero no. Los médicos poco o nada hicieron. Desde ahí viene mi indignación. Me lo llevo para Juliaca. Busqué y busqué ayuda para que tal vez un médico me dijera lo contrario. Les contaba que le estaba saliendo el líquido por el oído y nadie me ayudaba, solo me decían que tenía que llevarlo a una clínica psiquiátrica. Mi esposo no estaba loco, estaba padeciendo los golpes que le dieron en la cabeza los policías, producto de las torturas. Yo vi esos días como mi esposo había perdido el sueño, el apetito. Lo único que comía eran los jugos de fruta, es lo único que comía. Aquel 31 de marzo, mi esposo murió en mis brazos. Yo no sabía qué hacer. Para mí era una pesadilla. Ese dolor que me embargó, que se apoderó de mí, es muy horrible. Yo no me la merezco. De seguir aquí. Yo necesito que haya justicia. Yo necesito que los principales responsables que estén tras las rejas. Pero lamentablemente nadie nos hace caso. Los fiscales avanzan o llevan el caso a un paso más lento y más lento. Y así, cuando yo le hice sacar la necropsia de ley, mi esposo había fallecido por edema cerebral generalizada. Tenía el cráneo prácticamente todo fracturado, el base del cráneo. Imagínense ustedes cómo yo me siento. Es muy horrible. Lamentablemente veo a mis niños, me pongo a llorar. Sé que su padre nunca más volverá, porque ha sido asesinado mi esposo. Yo me quedaría
estaría tranquila si mi esposo hubiera fallecido por una muerte natural o una enfermedad, un accidente o qué sé yo, estaría tranquila. Pero hoy en día no puedo estar tranquila porque a mi esposo lo han torturado, le han matado, ha habido partícipe, personas. Y eso es lo más indignante. Y después de 8 meses, la fiscalía recién tiene que salir a recabar las vigilancias de cámara de acá de España con Garcilaso de la Vega. Y prácticamente es indignante cómo funciona la justicia en nuestro país. Es indignante para todos nosotros. ¿Y qué más puedo decir? Como dijo mi compañera, ahora resulta de que nosotros tenemos que pagar para sacar una copia de carpeta fiscal la suma de 50 céntimos, 4 soles. Es lamentable. ¿Y dónde está el dinero que han dispuesto más de 1 millón de soles? Y no contento con ello, nos calumnian que hemos recibido bonos, becas, atenciones médicas, psicológicas, pero lamentablemente el Estado más y más nos miente, y peor aún, nuestro dolor aumenta. Peor aún, este dolor no sana, más aún se hace más herida. Esa herida que tal vez en un momento quiere sanar y de nuevamente empieza a abrirse y empezamos a sentir, empezamos a recordar. Peor aún para mí sigo mirando ahí, que mi esposo estaba sufriendo. Eso es lo que más me carcome el alma. A veces siento culpa por no llevarlo a un hospital mejor. Y es esa culpa tal vez que no me deja tranquila. Si yo hubiera buscado más lugares, tal vez no sentiría lo mismo. Y es así, lamentable. Yo en estos momentos no hallo qué hacer con mi vida. Me siento tan miserable y miserable. Me siento más miserable cada vez que el gobierno sale a mentirnos. Mi esposo no era un terrorista. Mi esposo no era ningún narcotraficante. Mi esposo no era un violador para que lo maten de esta forma. Y voy a decir solo una cosa. Podrán haberlo torturado a mi esposo, podrán haberlo golpeado, podrán haberlo hecho todo, podrán haberlo apagado su voz de protesta, pero la mía no me lo van a lograr, porque aquí estoy sentada, presente, y busco justicia en nombre de Él, busco justicia, y tenemos todos esa sed de justicia, que al parecer que no vamos a ser escuchados, porque la justicia de nuestro país prácticamente está comprado. Todos los sistemas de poder se han coludido al parecer en nuestra contra.
nos han dado la espalda, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de la Mujer, la justicia, todos nos han dado la espalda. Hasta la prensa nacional nos ha dado la espalda. Todos dicen que todo está bien. Así es como trabaja Dina Boluarte y dice, todos con un solo puño. ¿Y qué es este caos que estamos viviendo? ¿Y qué es? ¿Acaso no tiene hermanos? ¿Acaso no tiene un hijo ella? ¿Acaso no tiene su esposo? ¿Acaso no siente? Eso es lo que puedo decir. Desde ti yo le diría, y una vez por todas, que renuncie, porque ella como mujer no me representa. No me representa como mujer porque no tiene tal vez ni ella que le diga o que le llamen una mujer. Porque todo eso lo ha perdido el día que ha asesinado a mi esposo, el día que ha masacrado, el día que ha derramado sangre a nivel nacional. Y esa sangre derramada jamás será olvidada. Lo vamos a recordar por siempre y por siempre hasta las futuras generaciones. Hasta donde yo esté con vida, hablaré de todas las masacres que hemos vivido. Hablaré que mi esposo ha sido torturado y así ha fallecido, para que nunca más se vuelva a repetir las mismas historias. ¡Qué casualidad! De Huancho Lima, un 1923, así como nosotros estamos llorando, se ha vivido la misma cosa con unos campesinos que habían defendido la educación, habían creado escuelas y habían defendido sus tierras y han sido, igual como este año, masacrados. Y esos hermanos no han alcanzado la justicia. Y después de 100 años volvió a pasar el mismo. Ha vuelto a suceder. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para encontrar justicia? ¿100 años? ¿30 años? Como la cantuta, el caso de la cantuta, el caso del baguazo, y así también el caso de la UNAPUNO, de Juliaca, a los hermanos sesengarinos, así lo mismo. Nosotros queremos que todos los fallecidos, que se haga memoria, que sea recordado todos nuestros fallecidos, así como ellos tienen sus héroes. Nosotros también tenemos nuestros héroes de la democracia. Eso es lo que nosotros queremos. Muchísimas gracias. Gracias. Saludos, Gladys Palacio. Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias. De veras, para nosotros este momento es sumamente importante. Y fíjense, en un aniversario de la Asociación Evangélica Educación ha considerado importante que haya un espacio para el testimonio. Y es un espacio para que nosotros podamos conocer el testimonio de aquellos que han muerto y tienen un nombre. Pero hay otros que han muerto y no tienen nombre. No los conocemos, no conocemos sus nombres.
Y como cristiano siempre voy a hacer la invitación a reflexionar y que por este medio que sale hacia las redes, que las comunidades cristianas pudieran entender. También en el Apocalipsis tenemos nosotros ahí una gran comunidad de muertos sin nombre. Y que ahí hay la pregunta, ¿y quiénes son estos? Y esos son los que han salido de la gran tribulación, de esa situación. No tienen nombre. Son los muertos que no tienen nombre. Pero que ahí están con vestiduras blancas. Ahí están como testimonio de esta historia que siempre nos está dejando ese rastro de muerte, pero también ese rastro de esperanza, de vida, que es la que nos mueve a nosotros como cristianos. Queda para reflexionar, todavía queda para tener presente que hay personas como el último testimonio, ¿no? de vivir la agonía de un ser querido. Y nosotros también estuvimos cerca de este chico que vivió la agonía de, si no me equivoco, 2 meses, este chico Rosalino, y después de luchar 2 meses, bueno. Y tenemos nosotros por ahí todavía personas que están luchando por su vida. Tenemos por ahí, por ejemplo, a Diego Armando Ibice, que tiene su cuerpo ocupado por perdigones. Y como él, Eliseo Hacho también. Y otros, que como digo, no conocemos sus nombres. Y como decían anoche, las señoras decían, son más de los que dicen, son más muertos de los que se dicen. Y muy poco conocemos de los heridos. Y toda esta lucha que hay. Y que como cristianos, como cristianas, está el reto para nosotros de no quedar indiferentes, sino que se abra realmente la sensibilidad y la empatía. Y recordar siempre algo que nosotros tenemos en el corazón del Evangelio. Que Dios nos diga que nunca, Dios nos diga que nunca nos va a negar las condiciones y las posibilidades de vida a los injustos y a los pecadores. Porque Dios da su lluvia, dice, a buenos y malos. Da su sol a justos e injustos. Las posibilidades de vida están para ambos. No está solamente para los buenos. Y en esta historia que nosotros nos toca vivir, sabemos que no tenemos hombres ni mujeres perfectas, ni siquiera en las iglesias. Y no se justifica de ningún motivo este tipo de muertes que nosotros hemos sido testigos. Y no estamos libres mientras estamos viviendo. Para cerrar esta parte voy a invitar a nuestra querida pastora Teresa Sevilla para que ella nos alcance una reflexión sobre los testimonios recibidos. Por favor, interesante. Muy bien, muchas gracias entonces por su atención a este momento.
Señores, bienvenidos. Este es Toma la Calle TV, en directo del centro de Agradecemos Lima, el a local de señoras, hermanas de los Evangélicos han Unidos. compartido su testimonio. Ahí vamos a continuar con la mesa de trabajo, señores. Reclaman por justicia. Y nos convertimos nosotros también en una comunidad de dolor, una comunidad que acompañamos el dolor, para desde esta experiencia de compañerismo en el dolor, parir esperanza. Y también desafiar a las iglesias y las congregaciones a comprometernos en iniciativas proféticas y sobre todo en el acompañamiento pastoral. Queremos invitar a nuestra segunda mesa aquí a los pastores, hermanos, hermanas muy comprometidos también en iniciativas de acompañamiento. Para en esta segunda parte de la mesa poder reflexionar, hemos escuchado muy atentamente, estoy seguro también conmovidos, conmovidas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos como congregación? ¿Qué hacemos como iglesias? ¿Qué hacemos como creyentes? ¿Qué hacemos como líderes eclesiales? Tenemos experiencias desde el mes de enero de espacios motivados por la fe de acompañar en las protestas y también en otro tipo de actividades a los familiares que han perdido, sus familiares han terminado trágicamente asesinados a inicios de este año y también a finales del año 2022. Entonces queremos ahora invitar a una reflexión y también a desafiarnos, creyentes en la fe, a escuchar experiencias de acompañamiento en este tiempo de protesta, ya que la fe tiene que mover, ya que la fe tiene que movilizarnos. Entonces tenemos aquí en la mesa a la pastora Teresa Sevillano, es pastora de la Iglesia Metodista del Perú y ejerce el pastorado. Tenemos también al pastor Juan Inocencio, quien es historiador y pastor evangélico, actualmente ejerce también el pastorado y coordina el colectivo de evangélicos presentes, a quienes hicieron alusión las compañeras de Juliaca y Ayacucho. También tenemos a José Ciancas aquí en la mesa, que trabajó en CEAS, en la diócesis de Caraballo y Chosica, como responsable del área de dignidad humana. Participa en Amnistía Internacional y en la Asociación Camino de la Memoria en el movimiento ciudadano frente al cambio climático. Y también tenemos a Norma Hinojosa, socia y fundadora de la Asociación Diaconal Paz y Esperanza, quien ha realizado un apoyo pastoral, humanitario, a víctimas por las marchas sociales en este año 2023. Entonces ahora queremos reflexionar, vamos a dedicar con máximo unos 10 minutos a cada uno de ustedes, por favor, para que compartan la experiencia también que han tenido y también las reflexiones de acompañamiento y también de motivar a un mayor involucramiento de las congregaciones y líderes eclesiales en estas iniciativas proféticas por la justicia y por la paz. Entonces vamos a empezar con la pastora Teresa Sevillano, que en unos 10 minutos nos pueda compartir sus reflexiones y desafíos. Muchas gracias, hermano Gerson. Y muy buenos días con todos ustedes, los asistentes a esta sesión de esta mesa. Mis queridas familiares, compañeras, sobre sus testimonios. Yo en este día sí quisiera tocar un poquito la presencia de ellas en medio de nosotros y sus testimonios, y también el poder apoyarles un poco en cuán inmenso es el trabajo que ellas han venido haciendo, que sin ellas nada se hubiese podido avanzar hasta ahora, pero que también el haber llegado hasta ahora, yo escuché de cada una en un momento dado conversar o mencionar a Dios, ese Dios creador, el Dios dador de la vida, ese Dios que es sostenedor, mantenedor de la creación y de la vida, y que continúa y sigue. Y está muy bien, eso estuvo muy, muy bonito para mí escucharlo, pero estoy pensando que allí hay una partecita que podemos
Todavía yo quisiera personalmente, ya que las he conocido antes, he caminado con ellas en las calles, y un poquito de un aliento de vida que es del Espíritu Santo, el aliento de vida que ayuda a poder salir de este momento dramático y de tortura para ustedes todavía, y de llanto, de lágrimas. Este momento que ustedes viven es crítico, porque ya ha pasado casi un año, vamos para el año, ¿verdad? Un año. Entonces todo tiene una madurez, todo tiene una madurez, desde el tiempo en que arrancamos de la tierra y quemamos o destruimos, como también llega el tiempo en que plantamos y volvemos a ver que renace. Y que yo me sentía agobiada porque no escucho un poquito de eso en cada una de ustedes todavía, pero sí se va a dar el momento y ustedes van a poder continuar siendo estas testigos que llevan testimonio vivo. El testimonio de ustedes es un testimonio vivo. Yo comparto así en mis 10 minutos, yo prefiero, ahí después yo llego a mi iglesia Chorrillos, ¿no? Metodista, pues creo que eso es lo que también quisieran escuchar un poquito. Pero yo fui parte de una delegación pequeña de nosotros, pastores, 4 éramos, o 3 creo, y la señorita administradora Jezabel. La cosa es que los 4 nos equipamos, íbamos para Juliaca, el mes pasado, en octubre. Entonces yo fui invitada, me preguntaron para ser parte. Y yo feliz, yo dije, claro, yo en mi tiempo, ¿por qué? Porque yo viví mi tiempo con toda esa situación que se ha pasado en Lima, y las marchas, las protestas, y el testificar ante las iglesias, ante los grupos, ante otros hermanos cristianos, evangélicos, y era un tiempo que hoy voy para Juliaca, para Puno, y yo voy a ser parte, yo quisiera ser parte. Y la cosa es que soy parte, y nunca pude llegar a unirme con las compañeras aquí. Nunca pude ver sus áreas de trabajo, sus lugares donde tenían todo ya preparado el día de la feria, o esa tardecita. Iba a estar más que 2 días. Pero ¿qué pasó? Yo soy aquella que llega y la altura me chocó. La altura me hizo tanto daño y tanto sufrimiento me trajo. Pero en ese sufrimiento se descubre allá mismo en Juliaca que yo me había ido de viaje y estaba con una anemia, o sea, tenía una hemoglobina muy baja, y que la altura, como me han dicho ya los médicos, para los que son nativos de allí, originarios de Puno, Juliaca, desde pequeñitos que nacen, crecen, pues la altura es parte de su vida. Ellos van a vivir con esa altura y van a subsistir allí muy bien. Pero alguien que se va del nivel del mar, de Chorrillos, hasta Juliaca, por más que yo había ido con médico ya chequeado y todo, igualito la altura me chocó, me afectó. Entonces yo, ¿qué pasé? Mis 2 nochecitas en la clínica con oxígeno para poder respirar y poder vivir y regresarme de aquí a Lima. Entonces yo vengo de ese punto. Miren, yo soy ahora ya pastora jubilada, hasta en 3 ocasiones jubilada. Soy viuda, soy esposa, ya soy viuda, pero soy madre, y también soy una madre de un hijo que murió y que nunca nadie me ha podido llamar cómo quedamos las madres cuando un hijo se nos muere. En mi caso, ¿no? Un hijo, como decían las compañeras. Entonces, aquí tiene que yo soy una de esas también. Y en cuestión de sufrimiento, desde el mes pasado, ya va a ser un mes, continúo cargando este sufrimiento y este dolor, y estaré entrando pronto a mis tratamientos
para poder alcanzar y el tiempo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Y nos da. Entonces yo veía que lo que deseaba era que ella se anime, porque para ser testimonio y continuar como ellas van, ellas necesitan curar algo en su alma, en su ser, y se van a revitalizar. Su espíritu se va a llenar de aquel Cristo viviente, del Cristo que camina con ellas todo el tiempo, ha estado todo el tiempo. Y solamente saber que es en esa resurrección de estos mártires, ya ellos son mártires, desde que ya están organizados como grupo, y a ellos se les ha llamado mártires de la democracia, mártires de la democracia, y eso es correcto, eso es lo que ellos son, pero ellos ya pasaron al descanso eterno. Ellas se están trabajando por ellos, pero ellas tienen que mantenerse con una salud buena y una fe fuerte, establecida. Y eso depende de nosotros también. Entonces, aquí veo que ellas, al dejar la sala, quedamos tal vez representantes de otras iglesias, y no quiero abusar del tiempo, me pasa la voz de diverso cuando ya acá. Pero mi iglesia metodista, por ejemplo, en todo Perú, bueno, se le llamó a que entren a la acción en enero de este año pasado, y tiene que ser en el área de Lima y Callao, desde luego. Entonces fue la primera iglesia y la única hasta ahora que respondió esta iglesia nuestra metodista en Chorrillos. Y respondió con el deseo de recibir a los hermanos, hermanas, compañeros que venían de provincias, porque se estuvo buscando dónde se pueden quedar. Ellos no tienen condiciones de venir con dinero para comida, su bolso, dónde dormir y todo eso. Y nuestra iglesia, que es una misión, por lo tanto es pequeña en miembros, decidió hacerlo en Chorrillos. Y ayuda material no faltó. Al momento que se enteró diferentes organizaciones o ONGs, hubo ayuda, desde colchonetas, mantas, todo eso. Y han sido unas experiencias muy, muy lindas haber recibido en 3 ocasiones grupos, 3 grupos. Lo máximo del grupo tal vez era entre 15 a 20, digamos, ¿no? De promedio. Y han estado 3 veces. Y ya después han venido por individuos, digamos, una pareja o unas señoras, 2 o algo así. Ahora, ¿qué trae eso consigo? Trae en que nuestro edificio, como la casa de Dios, el templo, también puede ser aquel lugar que abre sus corazones, abre sus puertas, abre sus mentes, sus pensamientos, y hay una relación, hay un convivio. Cortamos aquello que esta compañera que estaba aquí sentada, perdonen que no tengo ahorita su nombre, ya, gracias. Ella bien claro nos ha dicho, y lo repite muchas veces, por qué se está viviendo en medio de discriminación, por qué el racismo en nuestro país, por qué lo hemos dejado avanzar y crecer como un pulpo con esos tentáculos creciendo por todo lugar en el país. Nosotros los cristianos, nuestras iglesias evangélicas, allí ya tenemos labor que hacer. Y si abriendo nuestras puertas, permitiendo un salón aunque sea pequeño, entran 4 camitas camarotes y solo 4 pueden recibirse, háganlo. Provéanle sus comidas, su lugar de descanso, y júntense a conversar cuando salen para las protestas. Al irse, la oración, vayan con Dios, con la bendición del Señor. Al regreso, oración de nuevo, cuéntenos cómo les fue, qué aprendieron, qué... Eso va a alcanzar a más miembros de la iglesia suya. Ese pedacito les dejo con deseos de que tal vez quieran saber más. Estamos dispuestos a compartir de la iglesia de Chorrillos. Gracias. Muchas gracias a la pastora Teresa, tiene mucho por contar. Después pueden acercarse porque su iglesia participó tal como ella ha relatado. Queremos ahora continuar y escuchar a
José Ciancas también en unos 10 minutos sus reflexiones. Muchas gracias. Agradezco la invitación desde Ministerio Cristiano, ¿no? Y ecuménico, porque no es la primera vez que estoy al lado de hermanas y hermanos evangélicos. Desde SEAS hemos colaborado desde el primer inicio con Paz y Esperanza y nos une una gran amistad con muchos de ellas y de ellos. Entonces, no me es ajeno estos espacios ni poder hablar con ustedes. Y yo traía un poco a la reflexión para hoy día de una lectura que todos ustedes ya la conocen perfectamente, ¿no? Estos dos compañeros de Maús, ¿no? Que se iban de camino todos desolados, derrotados ante la muerte de su maestro, ¿no? Como que se había muerto todo un proyecto. ¿Qué es lo que ha pasado también con muchos de nuestros hermanos y hermanas? Hay un proyecto de vida que ha sido cruelmente asesinado y han sido arrebatados. Jesús no buscó la muerte y eso todos y todas lo sabemos, ¿no? Simplemente por levantar su voz y por decir una verdad, encontró la muerte. Y esto es lo que ha habido también en este tiempo. Lo interesante es de esta lectura, cómo Dios nos acompaña, ¿no? Porque ellos iban tristes, diciendo, pucha, qué mal, nos engañaron, ¿no? El proyecto, Él nos dijo que ya venía el reino y con esto nos íbamos a liberar de los romanos y todas estas cosas, ¿no? Sin embargo, Jesús se acerca y no hace más que una sola pregunta: ¿qué les pasa? Entonces yo creo que lo que la pastora también ahora lo ha dicho es esto de cómo estamos viviendo, ¿no? Después de una marcha, después de un encuentro, después de una muerte, escuchar, ¿no? Jesús escucha en el camino. No dice grandes cosas, no dice teologías distintas, ¿no? Desde mi lado de la psicología, no pone a ninguna de las escuelas psicológicas, ni de Freud, ni de Adler, ni ningunos, ¿no? Sino simplemente escucha. Y es una escucha activa, porque es una escucha que no deja en realidad de sentir con ellos, ¿no? Siente su frustración, sienten su dolor, sienten su desolación, y Jesús no les dice más, simplemente escucha. Pero luego les ayuda a discernir, porque les hace todo un recordatorio, ¿no? Y es un poco lo que nos toca también desde el ministerio de la escucha, este ministerio que ustedes también realizan, ¿no? El escuchar, pero esa escucha que sea de interés. Jesús se interesa por lo nuestro, ¿no? No es una escucha que siempre dice, ah, ya, oye, qué bacán historia, ¿no? Qué pena que se les murió el maestro, sino que les trae el recuerdo. Y un recuerdo que les lleva a ver que la vida tiene sentido. Que a pesar de que la muerte está venciendo y que hay una cultura, la vida tiene un sentido, ¿no? Y Él los sigue acompañando. Y se va justamente hasta ese momento en que lo invitan a quedarse. Jesús se queda con ellos, no les niega. Hace la demanda de irse, pero no, quédate con nosotros. El quedarnos, acompañar el dolor de las familias ahora, es un deber también nuestro. No solamente basta con escucharles ahora, desde aquí, sino cómo tener una planificación de tener esto como una escucha larga, ¿no? Hoy las hemos escuchado aquí, las hemos escuchado muchas veces, en muchos espacios, pero luego las dejamos solas en sus terruños, en sus lugares. No nos acercamos, no seguimos con ellos compartiendo el pan, la fracción, el alimento, lo que nos hace el cotidiano, el día cotidiano. Y esto es lo que Jesús hace con estos dos compañeros. Se sienta a la mesa, ¿no? Y es en ese momento, después de la fracción del pan, ¿no? Ellos dicen, ¿acaso no nos ardía el corazón? Yo creo que hay que buscar otra vez de que arda el corazón, que se prenda
la esperanza en medio de la desesperanza. Lo escuchábamos en el último testimonio. Quisiera morirme ante la muerte de su esposo torturado, que fue pateado por la policía, aquí nomás en el Parque Neptuno, en las últimas protestas que tuvimos de marzo. Ahí fue donde lo apresaron a este señor y lo patearon. Y se ve en las cámaras cómo lo patean y rodean, obviamente con los escudos, rápidamente para que no se filme. Esta policía que juró defendernos es ahora la que nos mata. Y eso es lo que nos toca acompañar a nosotros y a nosotras, ¿no? Acompañarles para que se vuelva a encender la llama de la esperanza. Esa llama que no puede apagarse, de que no podemos decir que es un Dios muerto, sino es un Dios de resurrección. Pero ¿cómo acompañar esto? Como digo y repito por tercera y última vez, desde esa escucha activa. Yo participo, como han escuchado, en varios estamentos, ¿no? En SEAS ya no trabajo, soy miembro de Amnistía Internacional hace 42 años, y Amnistía Internacional vino ciertamente para escuchar y sacó este informe, que todos y todas la conocen, Racismo Letal. Y aquí están los testimonios de algunas de ellas, ¿no? Están apuntadas y vistas allí. Esto lo sabe todo el mundo. Cuando se le fue a presentar a la actual presidenta, no quiso leerlo, ni siquiera lo comentó. Amnistía tiene por hecho de, primero va hacia las víctimas, recoge y luego le trae el informe y le dice, esto es lo que hemos recogido, léalo, por favor, y denos usted sus pareceres. No hubo ninguno. Por eso es de que en el informe no aparece respuesta de parte del Ejecutivo. Normalmente siempre aparece. Y aquí están los testimonios, no de todas y de todos, porque no se pudo tomar. El miedo todavía causaba el silencio de muchas de ellas. Y es el miedo a veces también la que no nos permite que se acerquen a nosotros. Porque a veces nosotros queremos llevarles nuestro aliento, nuestra palabra. Y lo que ellas necesitan es que nosotros escuchemos sus palabras. Hoy no hubo 10 minutos para ninguna de ellas. Se les dejó hablar. Porque eso es lo que necesitan. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Saber perder el tiempo con ellas. Y saberles escuchar hasta allí. No importa lo repetitivo que fueron muchas veces. Nos repitieron varias veces muchas cosas. Y nosotros ya estábamos como, pucha, eso ya lo dijo. Pero es que ellas necesitan expresar eso. Y Jesús deja que estos dos de Emaús lo hagan. Y es justamente lo que nos tiene que alentar a todos y a todas nosotros cuando les tengamos que decirle la palabra de esperanza que Jesús también nos dijo, ¿no? Y que está justamente en Mateo 28, ¿no? Yo estaré con ustedes hasta el fin. Hasta el fin. Y como miembros de la iglesia tenemos que estar con ellos y con ellas hasta el fin. Yo realmente celebro y felicito a muchos de las iglesias evangélicas y muchos pastores que han salido en las marchas. He visto a luteranos, he visto a metodistas, he visto a muchos de ustedes saliendo con sus clériman y acompañando. Y yo me preguntaba como católico, ¿y dónde está un sacerdote católico aquí? No han estado presentes. Y yo por eso felicito en realidad estos espacios que tienen y que podamos proseguir también evangelizándonos entre todos y todas nosotros. No quiero cansar más para que todos y todas podamos entonces ahí. Muchas gracias. Muchas gracias a José Siancas. Cuán importante es incorporar y potencializar el ministerio de la escucha, ¿sí? Queremos continuar y ahora escuchar a Norma Hinojosa también en unos 10 minutos sus reflexiones y también testimonio. Buenas tardes con todos y con todas. Bueno, para ganar tiempo, me tocó acompañar a los heridos en Lima desde soy parte
grupo de apoyo humanitario en casos de emergencia de la Asociación Paz y Esperanza. Y específicamente me tocó acompañar a los heridos graves, entre ellos a Rosalino Flores Valverde, de 22 años, como parte de evacuado de Cusco. En Cusco, como Paz y Esperanza, estuvimos en todos los lugares donde hubieron víctimas por las marchas, en Ayacucho, en Andahuaylas, Cusco, Lima y Puno. Y bueno, Rosalino, como ustedes saben, fue trasladado por la gravedad de sus heridas. Él y tres más, que venían, 2 de Cusco, uno evacuado de 3 de Cusco, realmente era uno de un herido que fue evacuado por sus heridas graves también hasta Cusco. En el caso de Rosalino, un muchachito de 22 años, paradójicamente yo soy trabajadora social y soy cusqueña, y el apoyo humanitario, que es lo normal, hacer que el caso tenga medicinas, que tenga atención médica, vigilar un poco el apoyo de sus familiares. En este caso él venía con su hermano Juan José, de 24 años escasamente, y pues en el devenir de estar en Lima, también el apoyo significa que el acompañante esté alojado, que tenga los alimentos, que tenga los pasajes. Eso es la tarea normal, tener información del médico, la trabajadora social y etc., que es lo normal. Pero en el caso de Rosalino y de todos los que son trasladados, no solamente se limita a la atención de su caso de salud, es bregar todos los días porque el paciente tenga la atención específica desde su lugar de origen. No hubo eso en los casos que se trasladaron hasta Lima. Se demoró mucho los informes, y eso significa que se demoraba demasiado la atención específica y especializada que el paciente necesitaba. En el caso de Rosalino se demoró demasiado. No hubo una claridad en cuanto a la información precisa, incluso del equipo de médicos que veían el caso de Rosalino aquí en Lima. Y veíamos a Juan, y eso ya me tocó ya más allá de lo que es el asunto de Juan, sufrir el día a día de la poca información, de las estrategias de qué iban a hacer en su caso de Rosalino. Había la idea de pasarlo al 2 de mayo porque ahí sí había la comida que él necesitaba, porque él se alimentaba, normalmente no comió alimentos desde el día que él fue herido, el 11 de enero, no comió nada hasta el día que falleció. Lo alimentaban vía no sé el nombre técnico ahorita. ¿Intravenosa? No, para esto. Lo alimentaban por el cuello, y esa alimentación venía del Hospital 2 de Mayo. Paradójicamente había otro caso de Edgar Quispe Palomino, otro muchacho de 24 años herido también en Cusco, que era igualito. La herida fue ocasionada por perdigones en la zona abdominal, igual que Rosalino. También perdió buena cantidad de intestinos, pero en el caso de Edgar, él sí salió bien porque estaba estaba internado en el 2 de mayo. En el caso de Rosalino era que él debió haber sido internado en el 2 de mayo, pero
tanto para los dos casos de Edgar y de Rosalino, la demora era el informe del lugar de origen. No saben el suplicio que tenían sus hermanos, no solamente sus hermanos, sino también hubieron colectivos de jóvenes, de mamás, de ciudadanos de a pie que se solidarizaban y querían hacer algo, pero no se podía hacer más allá de solamente esperar. La espera larga. Es tanto así que los familiares tuvieron que hacer denuncias por los propios canales del Ministerio de Salud para poder acelerar. Tanto es así que uno de los familiares tuvo que amenazar a la médico de Cusco que había operado a su hermano para que ella pudiera pasar la información vía telefónica. Solamente en el caso de Rosalino nos demoramos un montón y uno veía la impotencia de Juan, su hermano, de llorar, o sea, de desesperanza. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué solamente se van a limitar a curar a mi hermano sus heridas y no hacer nada? Porque mi hermano, realmente yo vi a Rosalino día a día apagarse, día a día a morir. Me acuerdo que una de esas visitas empezó a vomitar delante de mí y Juan José estaba llorando porque ya empezó a cambiar el color de sus vómitos, sería vómito verde. Y me acuerdo que habíamos ido con unos familiares a una misa al Callao por las víctimas. Lo organizó la congresista Ruth Luque y nos invitaron a los familiares y ellos me invitaron a mí, vamos hermana Norma a la misa. Y Ruth nos contó que le fue imposible encontrar una parroquia que cerca al centro de Lima para que oficiara la misa, y su tuvo que ir hasta el Callao y llevar a un párroco de su conocido para que oficie la misa. Tuvimos un tiempo especial de recordar, de orar por las víctimas, por sus familiares y por los heridos. Y me acuerdo que esa tarde Rosalino vomitó verde y empezó la fiebre. Y en una de esas tardes de visita le pregunté a Rosalino sobre qué pensaba en ese momento. Me dijo, pues me gustaría comer, me gustaría salir de esto, quiero cocinar, que eso es lo que me apasiona, sentir el sabor de los alimentos. Y entre conversación y conversación me dijo, alguna vez te voy a llevar a mi comunidad, a Conchacaya, en San Jerónimo, Cusco, y te voy a llevar a mi lugar favorito. Me gusta mencionar el nombre de su lugar favorito en las noches y contemplar las estrellas. Tú vas a conocer mi comunidad cuando salga de esto. Pues Rosalino siguió empeorando y esta tarde que le visité le pregunté, Rosalino, trabajamos para dos cosas, o te quedas o Dios te puede sanar o también te puedes ir. Sí, me dijo, estoy pensando en esa posibilidad también. Y oramos ese día, oramos por tu salvación, en tu corazón, con esa esperanza de que se iba o bien se quedaba. Y pasaron escasamente unas 2 semanas más y él fue agravándose y veía a Juan José desesperado, tardes largas en el hospital desde las 9 hasta las 5, 6, 7 de la noche, acompañando a su hermano. Y en esas tareas no solamente nos limitamos al acompañar a los heridos en las tareas de ver su salud, también vemos su salud mental. Casi el hospital no se preocupaba por eso y tenemos que traer amigos de la mesa de trabajo de la Coordinadora de Derechos Humanos. Hay una mesa de trabajo de salud mental para poder canalizar apoyo psicológico.
y también canalizamos tanto para Juan José como para otros casos que estábamos llevando. Y pues en una de esas tardes, Juan, le pregunté, ¿qué es lo que más temes, Juan? Me dijo que mi hermano, perder a mi hermano. Pues Rosalino entró a UCI y se demoró una semana, lo sacaron a UCI intermedio y ahí fue, día a día iba muriendo. No hicieron nada en el hospital, en el hospital Loaiza. Y en esa tarde que le pregunté a Juan qué era lo que más temía, perder a mi hermano, me dijo. Y lloramos juntos. Yo tuve que decirle a Juan, porque él no perdía la esperanza de que algo podíamos haber hecho o algo podía hacer, porque ya se había acercado incluso hasta el director del hospital y me dijo, él me va a ayudar. Y le tuve que decir, Juan, trabaja la otra posibilidad de que tal vez se vaya. Y solamente me abrazó fuerte y me dijo, voy a tener que prepararme para ese momento. Pasaron 3 días. Justo cuando habíamos preparado con otras organizaciones de Cusco de derechos humanos sin fronteras, ideamos de que tuviera Rosalino un encuentro con su mamá y preparamos todo ese trayecto de traer a su mamá hasta Lima, que no fue fácil. Y su mamá ya no pudo conversar con Rosalino. Su mamá llegó en la mañana y en la tarde falleció Rosalino. Y fue traumático acompañar a la mamá en todo este proceso, al hermano desesperado. Ahí sí aparecieron los medios para querer cubrir el hecho y empezar a buscar incluso apoyo legal. Fue complicado y ahí sí ya apareció incluso un abogado del IDL para poder hacerse caso del caso de Rosalino. Como persona para mí no ha sido fácil hasta ahora cuando paso por él. Yo he visto, tengo experiencia de trabajo en derechos humanos desde los 90, he ido acompañando los casos del conflicto interno durante 10 años. Creo que a medida que uno va envejeciendo, y en esa época yo no era mamá, ahora sí era mamá, soy mamá de un hijo, estoy casada con un pastor de la IEP de Vitarte, pues me siento más sensible, no paro de llorar, es más, la tarea la sigo haciendo hasta ahora, he comprometido a mi iglesia y a todos los espacios donde me desenvuelvo a seguir acompañando en oración, a que se conozca la historia de las personas a quien hemos acompañado como Asociación de Paz y Esperanza, pero no ceso de llorar cuando paso por el hospital Loaiza. No es la primera vez, como repito, pero esta vez sí me golpeó duro. Esta vez sí, incluso noto más que la iglesia, incluso por lo menos la de Lima, la mayoría es indiferente, y felicito a los pastores que salen a marchar, que por lo menos dan una opinión, usan el púlpito, se acuerdan de las víctimas, se acuerdan que el país está diferente. Pues a mí también me indigna que una mujer supuestamente campesina de Apurímac se irrogue, que nos representa como país, la presidenta Dina, una apurimeña, sea la persona que haya cometido estos crímenes de lesa humanidad y haya herido a tantas personas, haga sufrir a tantas familias. Igual la fiscal, una
mujer huancamericana, igual sea cómplice de todo lo que nos está pasando como país. Pues como iglesia tenemos que denunciar, como iglesia tenemos que seguir hablando de estos temas. Nuestros jóvenes, nuestros niños tienen que tener memoria de lo que le está pasando a nuestros hermanos que siguen sufriendo la discriminación. Y yo soy testigo de estos familiares que han acompañado a sus heridos y a los asesinados a hacer las denuncias. Y lo primero que dicen es: yo he sido discriminado por ser campesino, por ser serrano, por tener un nombre. Yo he acompañado esas denuncias ante la ONU, a quejarse en espacios como estos. Las hermanas que están afuera, las que estuvieron acá adelante, las he visto en Cusco, porque como Paz y Esperanza también hemos aportado en todo lo que es la formación de sus organizaciones, las primeras, y también han denunciado la discriminación. Y como iglesia tenemos que hacer algo. El hermano ya dijo, tenemos que seguir escuchando y tenemos que denunciar, y tenemos que dentro de nuestros púlpitos hablar de estos temas. Gracias. Muchas gracias, Numa, por el testimonio de un profundo compromiso y acompañamiento. Queremos ahora concluir esta mesa de reflexiones con Juan Inocencio y también testimonios. Muchas gracias. Hemos escuchado los testimonios de Giovanna, de Dominga, de Rosa, de Irma y de Norma, que nos han compartido estas historias de vida. Y cuando escuchamos todo esto, tenemos que ser conscientes como creyentes evangélicos, como partes de comunidades de fe, los tiempos de violencia en que estamos viviendo. Y yo creo que nos falta tomar conciencia de esa realidad, ¿no? ¿Cómo leer la Biblia en contextos como la que hemos escuchado? ¿Cómo cantar nuestros cantos de alabanza, nuestros cultos en contextos como los que hemos escuchado? Yo creo que la realidad que estamos viviendo tiene que hablarnos y tocar nuestra mente, tiene que tocar nuestro corazón y ser conscientes de este tiempo terrible que vivimos, de tanta violencia y la magnitud de la violencia, ¿no? Violencia desproporcionada, violencia sistemática, violencia racista, violencia criminal. Yo creo que a veces como que no abrimos los ojos a esa realidad. Y tenemos que abrir los ojos. Pero no podemos ser iglesias que caminan con los ojos cerrados. En un contexto donde esta violencia pretende normalizarse, ¿no? Y como que es normal asesinar. Hemos escuchado 5 testimonios, pero más de 70 hermanos peruanos asesinados de la manera tan horrible y pareciera que no ha pasado nada, ¿no? Pareciera que hay que acostumbrarnos a vivir así. Yo creo que nuestra conciencia cristiana tiene que rebelarse contra ese estilo de vida, ¿no? Nosotros hablamos del mundo, eso es el mundo, un mundo horrible. El pecado está desnaturalizándonos como seres humanos y nosotros como iglesias a veces como que no entendemos lo que estamos viviendo. Y ayer leíamos un texto donde Dios hacía una pregunta a Caín, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y nosotros hoy día también tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Y dónde estabas tú cuando todas estas cosas sucedían? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos nosotros cuando todo esto pasaba?
cuando se mataba de manera terrible en el interior del país, cuando aquí también en Lima se reprimía toda expresión de protesta. ¿Dónde estábamos? Tenemos que decirnos nosotros los creyentes. Y tenemos que cuestionarnos, ¿no? Creyentes católicos, creyentes evangélicos, en cualquier religión, ¿dónde estábamos nosotros que decimos que creemos en Dios? Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer como pueblo creyente es ser conscientes de nuestra indiferencia, arrepentirnos de esa situación, que la indiferencia nuestra es algo que Dios aborrece, porque Dios no es indiferente. El Dios a quien nosotros alabamos todos los días es un Dios que se identifica con el dolor humano, con los que sufren la injusticia, con los que son atropellados, con los que han sido victimados. Y hemos escuchado pocos testimonios y a veces podemos decir, no, ya me cansé de escuchar tanto, pero nos falta escuchar mucho aún, ¿no? Escuchar a los que están heridos, miles de heridos en nuestra nación, que tienen cantidad de perdigones en su cuerpo, personas a quienes las balas los han atravesado. Yo creo que tenemos que ser conscientes de esa realidad y despertar, decir, no, y ahora, entonces, Señor, en un contexto así, Dios nos ha puesto en esta realidad, en este país, en este tiempo, y como iglesia decimos tenemos que ser sal y luz. Tenemos una misión que cumplir. Esta realidad de sufrimiento es un campo de misión donde Dios nos ha colocado. ¿Y qué podemos hacer? Tenemos que preguntarnos, ¿no? Desde el colectivo evangélico presente, esa ha sido nuestra pregunta aquí en Lima, pastores, hermanos de diversas congregaciones, en los contextos difíciles nos preguntamos, ¿podemos quedarnos en nuestras casas? Y varios pastores, líderes, salimos a las calles y nos unimos en este colectivo evangélico presente para expresar nuestra indignación ante tanta injusticia. Hemos sido reprimidos también. La cantidad de bombas lacrimógenas que la Policía Nacional tiraba sobre la población. Una tarde estaba con un compañero de estudio, estudié en la Universidad Villarreal, Ciencias Sociales, y estaba con mi compañero de estudio que era el director académico de la Escuela Profesional de Historia de la Universidad Villarreal, en La Mancha, y él estaba a medio metro, íbamos conversando, y de pronto una bomba lacrimógena le cayó en el hombro. Y él me decía, gracias a Dios que no me moví unos centímetros, porque si me caía en la cabeza, él estaba recibiendo tratamiento precisamente por problemas en la cabeza. Y yo estaba a centímetros de él. Y nosotros estábamos no en una trifulca, caminando tranquilamente en la calle. Y así, hemos escuchado el testimonio de personas que no salieron a marchar y los han matado. Varios de nosotros salimos a marchar, como ciudadanos, salimos a marchar, como pastores, decíamos, tenemos que salir a marchar, porque parte de nuestro testimonio precisamente es denunciar el pecado, la injusticia, el abuso, la corrupción, y hay que decir las cosas por su nombre propio. Y en casa nos decían, ¿no? Nuestra familia nos decía, ¿por qué tienen que salir tanto? Y nosotros decíamos, mientras existan personas que sufren, mientras exista el prójimo que Dios nos ha dado
nosotros no podemos ser indiferentes. Y tenemos que romper con esa indiferencia, queridos hermanos, que están esta tarde aquí, y los que también están escuchando a través de las redes sociales. Tenemos que romper contra la indiferencia, indignarnos, tener esa capacidad de indignación. Jesús tuvo esa capacidad de indignación. Jesús se indignó ante la injusticia, ante el pecado, y fue firme. Y eso nos falta a nosotros. Tenemos que recuperar eso. Queridos hermanos, entonces yo apelo a la conciencia cristiana. ¿Qué podemos hacer? Hay huérfanos, muchos huérfanos. ¿Qué podemos hacer como comunidades de fe? Usted puede decir, no fue en mi ciudad. Eso nos libra de ser solidario, de expresar el amor cristiano. ¿Acaso no podemos levantar ofrendas de amor en nuestras iglesias y canalizar a los niños que necesitan de ese apoyo ahora? A las madres que hacen trabajos de artesanía en Julián. Perdieron a sus esposos. ¿Y acaso no podemos seguir nosotros con esas iniciativas que tenemos? El kilo de amor, la ofrenda de amor. Yo creo que podemos hacer nuestros cultos de oración. No podemos poner en agenda de oración a cada familia que está sufriendo. Yo creo que necesitamos, y también me parece que necesitamos no quedarnos en el silencio. Ha llegado una etapa ahora, estamos viviendo en un contexto donde ya no se sale a marchar, ya no se expresa en las calles lo que se está viviendo profundamente. Yo me pregunto, ¿eso está bien? Nuestra ausencia en los espacios públicos, con nuestra ausencia en los espacios públicos, ¿no estaremos normalizando y aceptando esta situación? Yo creo que como pueblo cristiano, el pueblo creyente ha salido a marchar por muchas causas. ¿Acaso no salimos masivamente para conquistar el derecho a la libertad de cultos en el Perú? ¿Acaso no hemos salido en cuántas oportunidades a las calles? ¿Y por qué ahora no podemos salir? Aunque seamos pocos, yo creo que tenemos que salir. Y ha sido significativo, queridos hermanos, salir portando la fotografía de aquellos a quienes han asesinado. Y yo recuerdo y les digo a ustedes que es parte de una vivencia espiritual hacer eso. Cargar una foto. Yo miraba las fotos y decían, mi hijo tiene tantos años. Aquí hay otros de la misma edad. Yo cargaba esas fotografías y decía, si yo fuera el padre de este joven que no conozco, ¿dejaría de salir a las calles? Y encontré a un joven que se llamaba Giovanni ahí en la fotografía. Mi hijo se llama Giovanni. Yo llevaba esa fotografía y decía, si fuera mi hijo, yo no me cansaría de salir a las calles y expresar justicia, pedir justicia. Queridos hermanos, entonces yo les animo y les digo, tenemos que caminar un camino de esperanza largo, pero hay que recomponernos nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que reanimarnos, tenemos que estimularnos y decir, Señor, esto es parte de mi testimonio cristiano, es parte de mi testimonio de fe. Y rompamos la indiferencia en la cual el enemigo quiere que nosotros vivamos. Entonces, eso quería compartir con ustedes. Muy bien, como siempre decimos las congregaciones, amén. Amén. Bien, agradecemos a la pastora Teresa, a José Sianca, a Norma Hinojosa, a Juan Inocencio por darnos unas luces a las preguntas que quizás teníamos al principio. ¿Qué hacemos como congregaciones, como hombres y mujeres de fe? Hay testimonios, hay experiencias y queremos en estos días también que de celebración del 25 años de la mesa de la Facultad de Teología y Religión Arete,
También movilizar y pensar en formas en las cuales podemos involucrarnos de acompañamiento pastoral con las familias que han sido víctimas de la represión de este régimen. Bien, agradecemos a los que están presentes acá, también a los que están conectados en las redes, por este tiempo de reflexión y sobre todo de escucha. Muchas gracias y tenemos un informe final. Vamos a dejar aquí a Efraín Rivera para un informe. Muchas gracias, hermanos y hermanas, y a la mesa también que nos ha acompañado. Los familiares de Juliaca y de Ayacucho querían escuchar también la participación de ustedes, pero habíamos convocado una conferencia de prensa, entonces vinieron los periodistas y ellos no iban a esperar todavía, entonces estamos haciendo en paralelo las dos reuniones. Ellos están en la conferencia de prensa, que es algo que nos interesa, ¿verdad? Que más personas conozcan lo que ha sucedido. Por este medio llegamos a las iglesias con quienes trabajamos, pero los otros medios tienen mucho mayor alcance, entonces nos van a disculpar, por eso es que ellos salieron y están todavía allí en la conferencia de prensa. Solo terminar diciendo que esta semana de aniversario concluye el día de mañana. Tenemos una visita al lugar de la memoria, en Miraflores, y en la noche a las 6:30 tenemos el culto de acción de gracias. Invitamos a las personas que nos acompañan por el Facebook. Hemos cambiado el lugar, ahora va a ser en el auditorio de Sociedades Bíblicas a las 6:30. Agradecemos a la prensa alternativa, especialmente a Toma la Calle, que siempre nos está acompañando con la difusión. Vamos a darle un aplauso a ellos y así se va Muchas gracias. Bueno, señores, con eso damos por culminado este taller de memoria por la esperanza de nuestros hermanos fallecidos en el transcurso de lo que serían las marchas. Y bueno, ya nos estamos retirando y estaremos retomando la conexión ya ahora desde el Congreso de la República, por lo que les pido que por favor sigan en sintonía con el presente canal y ya será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.